Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser un video de videoblogging respondiendo comentarios, algo más parecido a lo que hago en mi canal secundario Filosofía Clase B. Pero como me va a quedar un poco largo, como quiero citar otros canales y como este canal estaba un poco inactivo, lo mandé al canal principal. Estos días estuve disfrutando de unas imprevistas e indeseadas vacaciones por un accidente cortando leña. Y aproveché para poner en orden mis proyectos de video y me di cuenta que tengo como 30 proyectos de video empezado y hay videos que dije los subo esta semana, la semana que viene, hace 3 meses. O sea, mejor voy a terminar con todo lo que tengo empezado antes de empezar ningún proyecto nuevo. Me parece que sería algo razonable para que no quede tan desprolijo este canal como está quedando. Lo quiero felicitar a mi paisano Félix de Resúmenes en Telequia, cuyo canal alcanzó los 50.000 suscriptores. Un placer. Eh, También quiero darle las gracias por haber recomendado en su canal mi video acerca de Nietzsche. Nunca se lo había agradecido públicamente. Pago esa deuda en este momento. Está haciendo Rafael de Polizón y Náufrago, otro canal muy recomendable. Está haciendo una serie de videos sobre la filosofía medieval, tema del que sabe muchísimo. Y quiero comentar algo, no sobre sus videos en particular, que están muy bien, sino sobre cierta tendencia general que hay en los últimos tiempos acerca de la filosofía medieval, del pensamiento medieval y en general de la Edad Media. Hubo durante un tiempo largo el mito de que la Edad Media fue una edad oscura. Tenemos comentarios como que, bueno, entre la antigüedad y el renacimiento hubo 1000 años desperdiciados y si no fuera por culpa de esa edad oscura, si el cristianismo nunca hubiera existido, estaríamos en la era de los viajes intergalácticos, lo cual es una completa tontería. O se nos invita a, cito, olvidar 18 siglos bárbaros y feos, retornar del charco a la fuente. Está el comentario de Hegel que dice que la Edad Media no merece ser conocida, que a lo sumo vale la pena leer algún libro de un erudito bien resumido, bien compacto para tener una idea de qué va. Y ese mito, por suerte, el mito de la Edad Oscura, está quedando atrás, está desapareciendo. Pero me parece que hay una tendencia a sobreiluminar la Edad Oscura. Eh, el mito de la Edad Oscura está siendo a sobreiluminar la Edad Media, quise decir. El mito de la Edad Oscura está siendo reemplazado por el mito de la Edad Radiante, y que es igual de falso. Y creo que la Edad Media fue bastante oscura. La oscuridad dominó sobre la luz en esos 1000 años, 1500 años. Y creo que hoy estamos perdiendo de vista esto. Heráclito decía que a una desmesura le suele suceder una desmesura de signo opuesto. Y me parece que con la Edad Media, con la visión de la Edad Media, con la visión del pensamiento medieval, está empezando a ocurrir eso. Se está sobreiluminando la Edad Media. Y en cambio se está convirtiendo a la Edad Moderna en la nueva Edad Oscura, olvidando todo lo que tuvo de luminoso la modernidad. Me dicen que. Me comenta un amigo español que existe en su país la Biblioteca de la Mujer y que él pasa todos los días por la Biblioteca de la Mujer yendo al trabajo y nunca vio a nadie adentro. Y que él en un momento pensó en entrar a curiosear, pero como es hombre, le dio miedo entrar, que no sabe si no le van a tirar un tiro apenas cruce la puerta. Bueno, que los potenciales clientes tengan miedo de entrar en tu comercio indica que no estás haciendo muy buen marketing. Y esto es lo que ocurre con toda ley de cupo.
Este comentario está en un video donde yo criticaba la propuesta de crear museos de la mujer que se dediquen a artistas mujeres. Y esto ocurre con todo lugar protegido, con toda ley de cupo ocurre esto. El, Al existir, al saber que existe un cupo, todo el mundo pierde el interés, porque sabe que lo que está ahí está por cupo y no por calidad. Imaginen esta situación hipotética. Están de turistas en un país del que no saben absolutamente nada. De hecho, vamos a suponer, ni siquiera saben en qué continente están. Vamos a suponer el turista más distraído de la historia. En ese país sufren un accidente y van al hospital. En el hospital, la enfermera le explica que en su país hay dos grupos étnicos mayoritarios. Están los Buga Buga y los Dunga Dunga. Ok. Y los Dunga Dunga representan el 99,9% de los estudiantes de medicina y por lo tanto de los médicos. Pero hay una ley de cupo que obliga a los hospitales a tener tantos médicos Buga Buga como Dunga Dunga. O sea, en la facultad de medicina son 99,9% versus 0,1%. Pero en los hospitales son 50 y 50. Y comenta, a propósito, el médico que lo va a atender es Buga Buga. ¿Usted de qué diría? Yo diría, perdón, ¿no hay disponible un médico Dunga Dunga? No es por nada, no, pero podría ser que me atienda. ¿Por qué? ¿Tengo yo algún prejuicio contra los Buga Buga? Etnia que acabo de oír mencionar por primera vez en mi vida. ¿Soy Buga Buga fóbico? No. Tengo un juicio muy razonable para esperar que ese tipo es un pelotudo que está ahí para llenar un cupo, que no tiene idea de lo que está haciendo. Y esto ocurre con toda ley de cupo. Esto ocurre y con toda medida análoga a una ley de cupo. Imaginemos esta metáfora, que es apenas una metáfora. Ustedes nacen y apenas nacen les entregan un billete que dice lo que vale. Usted vale un hombre, usted vale una mujer y ese billete es intransferible, no lo pueden cambiar, lo tienen que conservar con ustedes toda su vida. Digo que esto es apenas metafórico porque los valores como el billete de cambio, como el billete de banco, es una creación social, no existen valores en la naturaleza. O sea, el valor que se asigna a ese billete que recibieron al nacer es social, es puramente social. Y por ahí tuvieron suerte y nacieron en una sociedad donde existe un tipo de convertibilidad 1 a 1. Hay una ley de convertibilidad. Una mujer vale un hombre vale una mujer. O sea, el tipo de cambio es 1 a 1. Y esto no necesariamente es así. Leí el otro día a un estudio muy bien documentado de diversos pasajes del Corán donde se establece una valoración de 2-1. O sea, 2 mujeres valen un hombre. Es una idea que aparece varias veces en el Corán. O sea, esa sociedad tiene también una ley de convertibilidad, pero el tipo de cambio no es 1 a 1, el tipo de cambio es 2 a 1. Te cambian 2 mujeres por un hombre. Ese es el tipo de cambio de esa sociedad. Podemos imaginar infinitas variantes de esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en una sociedad donde tenemos el tipo de cambio 1 a 1, en las leyes, en las costumbres, empieza a aparecer gente que nos presenta un equipo de fútbol que amateur, o mejor dicho, que debería ser amateur, y nos dicen, estas futbolistas juegan igual que Messi y Maradona, ¿no? No juegan igual, son horribles, no le hacen un gol al arco iris.
Eh, Nos presentan un montón de artistas mediocres como los Da Vinci olvidados. Nos dicen que la ajedrecista 135 del ranking mundial es igual de buena que el número uno, etcétera. Esto se llama, en la jerga ideológica de quienes hacen esto, se llama empoderamiento femenino. ¿Qué es esto en realidad? Emitir monedas sin fondos, emitir dinero sin respaldo. ¿Y qué ocurre cuando se emite dinero sin respaldo? Se produce una inflación. El tipo de cambio real cambia, aunque se modifica, aunque el tipo de cambio nominal siga siendo 1 a 1. El tipo de cambio real cambia porque se ha estado emitiendo monedas sin fondo. Si hay 20 billetes que valen por 20 chocolatines, si hay 20 chocolatines, cada billete vale un chocolatín. Y el billete puede que diga, este billete vale un chocolatín. Y eso en efecto es así en la realidad. Ustedes van con el billete y le dan un chocolatín a cambio. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien imprime otros 80 billetes que dice vale por un chocolatín, pero no se fabrican 80 chocolatines más? Siguen siendo los mismos 20. Que el total de billetes va a seguir valiendo lo mismo que el total de chocolatines. O sea, cada billete va a valer un quinto de chocolatín, porque hay 100 billetes y 20 chocolatines. El billete puede decir vale por un chocolatín, pero es falso, va a valer 20 centavos de chocolatín. Para que le den un chocolatín van a tener que entregar 5 billetes. Ese va a ser el tipo de cambio real. Perdón. Y esto es lo que está ocurriendo cuando se emiten mujeres sin fondos. El valor real, ese valor artificial, ese valor inexistente, ilusorio, se descuenta del valor real. O sea, ser mujer vale cada vez menos. Y esto se intenta sobrecompensar aumentando artificialmente el tipo de cambio oficial. Ok, ¿saben qué? Vamos a abandonar el 1 a 1. Una mujer no vale un hombre, vale 2, vale 3, vale 5. Es infinitamente valiosa. No tiene la menor importancia. En la vida real, la mujer blue va a seguir cotizando a la baja. Y lo que la tira abajo no son los prejuicios machistas de una sociedad heteropatriarcal, cisgénero normativista, alguna tontería así. Lo que la tira abajo realmente es la moneda sin fondo de las leyes de cupo. Las primeras personas que deberían salir con los tapones de punta a atacar toda ley de cupo, a negar toda gran mujer inventada artificialmente, por ejemplo este equipo de fútbol mediocre que pretenden ser Maradona, tendrían que ser las mujeres en su sano juicio, porque esa fama, ese prestigio sin fondo, no se lo están restando a los hombres, se lo están restando a ellas. O sea, tendrían que ser las primeras indignadas con esas políticas. ¿Qué es un sabio? Me preguntan. Muchas cosas. Hay un error frecuente que es creer que una palabra tiene el significado y que se puede enunciar su sentido correcto, su sentido profundo. No, hay palabras que las usamos en numerosos sentidos distintos que tienen todas un aire de familia entre sí, todos los usos, quiero decir. Y no hay necesariamente uno que sea el correcto ni que sea el profundo, el superficial. Un sabio puede ser una persona memoriosa que, por ejemplo, estos tipos muy útiles antes de la invención de la escritura, que se acordaban quién era hijo de quién, sobrino de quién, memorizaban poemas épicos. Hoy en día a lo sumo es una curiosidad de circo. Estos tipos que aparecen cada tanto que se saben el Corán de memoria o la Biblia de memoria.
hacen concurso de quién repite más dígitos del número pi. Hoy en día son una curiosidad, en algún momento esos tipos fueron muy útiles y fueron considerados sabios. Un sabio es muchas cosas y realmente no es un... Parece una pregunta interesante. ¿Qué es un sabio? Realmente no lo es. Es una palabra que significa muchas cosas. Eso es un sabio. ¿Existe la verdad absoluta? A ver, existen verdades indudables. El pasto es verde, el sol sale por el este y se pone por el oeste, 2 más 2 son 4. Ese no es el problema. El asunto es este. Una verdad es una proposición que se corresponde con la realidad. Muy bien, esa es la definición clásica, la definición razonable. ¿Qué significa exactamente corresponderse en esa definición? El verbo corresponder, ¿qué quiere decir exactamente? ¿En qué sentido una proposición, es decir, un conjunto de símbolos, de palabras, de números convencionales que hemos creado artificialmente los seres humanos, se corresponde con algo que no creamos y que podría existir sin que nosotros existiésemos? Este es el gran asunto. Es ahí donde se pasa de esa definición, pasa de ser una verdad de perogrullo a ser un problema más complicado de lo que parece a primera vista. Lo que nos induce a confusión, lo que nos induce a decir, sí, por supuesto que existe una verdad absoluta, es que existen verdades indudables. Y confundimos indudable con absoluto, no son sinónimos. Otra pregunta que remite a un problema parecido es, ¿el bien y el mal son subjetivos, objetivos o algo intermedio entre las dos cosas? A ver, el bien y el mal son valoraciones. Una valoración no puede ser objetiva, una valoración necesita una mente que valore, por lo tanto es subjetivo. Es totalmente subjetivo, no es algo intermedio. Pero es algo subjetivo que se corresponde con algo que existe objetivamente. Que sea subjetivo, el bien y el mal sean subjetivos, no quiere decir que sean arbitrarios. Que yo pueda decir, ¿saben qué? Desde mañana he decidido que desde mañana matar va a estar bien. No, no funciona así la cosa. El mejor ejemplo, la mejor analogía que se me ocurre es con las matemáticas. Las matemáticas son creaciones libres de nuestra mente, no existen en la naturaleza. Y sin embargo, decir 2 y 2 son 4 y decir 2 y 2 son 5 no son equivalentes. Aunque se podría inventar una aritmética tan lógica, tan coherente, basada en 2 y 2 son 5 como en 2 y 2 son 4. Lo que ocurre es que esta aritmética no tendría ningún uso práctico, no tendría ningún uso sensato. La aritmética que dice 2 y 2 son 4 es la única interesante. No quiere decir que sea la única posible, es la única que nos interesa. En ese sentido, el bien y el mal son objetivos, en tanto que se corresponden con algo que no es una convención social, en algo que no es arbitrario, que no es algo que nos sacamos del sombrero. Pero en tanto que son valoraciones, una valoración únicamente puede existir en la mente de un sujeto. Y por eso vinculaba estos dos temas. Acá hay un error muy común, que no es confundir lo indudable con lo absoluto, sino confundir lo universal con lo absoluto. Se habla de valores universales, y como si esto fuese sinónimo de decir valores absolutos. No son sinónimos. Puede algo ser universal sin ser absoluto, puede ser absoluto sin ser universal. Puede haber un acuerdo entre todas las culturas, en todo el mundo, en todas las épocas, en que algo está bien y no está bien. O viceversa, que está mal y no está mal. Y cito un ejemplo histórico de esto, la esclavitud, que durante milenios fue considerada algo que sin duda estaba bien. Universal no es lo mismo que absoluto.
Lo absoluto existe sin necesidad de que exista otra cosa. No es relativo a nada. Existe y ya. Lo universal es lo que existe de modo muy extendido. O sea, es relativo a algo muy grande. No son de ningún modo sinónimos y se confunde con mucha frecuencia en ética esto. Se habla de la moral universal como si fuese sinónimo de la moral absoluta. Me preguntan si tengo algún título o si soy autodidacta. No tengo ningún título, ni siquiera terminé el secundario. El término autodidacta no me gusta mucho, pero sí soy lo que se entiende por un autodidacta. Uno nunca aprende. Autodidacta quiere decir que fue su propio maestro. Uno nunca aprende solo, uno siempre aprende de alguien. Aunque sea leyendo libros. Leyendo libros de una persona que murió hace 3000 años, es discípulo de un maestro que vivió hace 3000 años. No está aprendiendo solo, está aprendiendo de alguien. Y me dicen, no, que cómo admiro yo eso, me parece maravilloso. Vamos, frenemos un poco. Tiene el estudio por cuenta propia, el estudio fuera de instituciones formales, digamos la universidad o sus equivalentes de otra parte y de otras épocas, o sus equivalentes de otros ámbitos, tiene sus ventajas. Pero no es pura ventaja. Uno quizá tiene más libertad para elegir sus lecturas, para manejar sus tiempos y para ahorrarse a autores que en el programa de estas instituciones están por corrección política o porque son el sobrino del rector de la universidad. Ese es el lado bueno que tiene. Uno es en efecto más libre estudiando por su cuenta. Eso quiere decir que estudiar por cuenta propia, leer por ser un lector silvestre, digamos, de libros de filosofía, es el ideal, es lo perfecto, es lo que no tiene ninguna contra. No, tiene contras y muy importantes. Uno pierde tiempo en lecturas inútiles, uno pierde tiempo en estudiar cosas, temas obsoletos o que no son interesantes, pero le parecieron interesantes porque no leyó al tipo que explica por qué no son interesantes. Uno lee el libro A, no entendió nada, después lee el libro B y se da cuenta, tendría que haber leído esto primero y después leer el libro A. Entonces vuelve a leer el libro A. Esos son los inconvenientes de ser autodidacta. O sea, nada es gratis en este mundo, nada es gratis en esta vida. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y no hay que idealizar nada. Tiene sus ventajas ser autodidacta. No lo niego, no estoy diciendo que tenga solo desventajas tampoco. Digo que no idealice el que está estudiando. Para empezar, si está estudiando una carrera, ¿por qué idealiza al autodidacta? Alguna virtud debe tener lo que está haciendo. Esto ocurre con el soltero, cree que la vida de casado es maravillosa y el casado quiere ser soltero. No, es algo así. Todo tiene sus pros y sus contras. Anoche volví a ver una de mis películas favoritas, 1492, Conquista del Paraíso, de Ridley Scott. Y algo que me sorprende de esa película es el esfuerzo que hace la gente para no verla, para tomarse un alucinógeno y después escribir comentarios acerca del film. En 1492 todo el mundo sabía que la Tierra no era plana, tal como aparece en la película, y me sorprendió mucho el canal History Buff, odio ese canal, que tiene un video sobre 1492 Conquista del Paraíso, donde dice que está 5 minutos ridiculizando la película por decir que la Tierra es plana, y después pone a continuación un fragmento largo, sin comentarios, con el audio de la película original,
donde alguien explica el tamaño y forma de la Tierra. ¿Perdón? O sea, he escuchado a tipos que se habían fumado un porro del tamaño de un habano Montecristo decir cosas más coherentes que las que se dicen de esa película y sobre el descubrimiento de América en general. Otro dice que la película idealiza la España del siglo XV, pero todos sabemos que las cosas no eran tan bonitas y idílicas en la realidad. Es verdad, sí, sí. Por eso la película empieza con una quema de brujas. O sea, uno ve eso y dice, qué bonito, qué idílico. Colón no descubrió América. A ver, esto se dice en dos sentidos. Por un lado, alguien lo dijo que Colón nunca llegó al continente, nunca llegó a América, tal como aparece en la película. Y después tenemos el sentido más común, es que Colón no descubrió América porque había gente viviendo acá hace milenios. La acepción del verbo descubrir, dos puntos. Ser la primera persona en toda la historia del planeta en llegar a un lugar, tiene un único uso, que es negar que Colón descubrió América. No se usa para otra cosa. O sea, cuando yo digo descubrí un restaurante donde se come bien, nunca me han respondido, bueno, no puede ser que lo haya descubierto porque hay otra gente que comió ahí antes que vos, hay un cocinero, hay alguien que construyó el restaurante. Jamás me han respondido eso. O sea, definir el verbo descubrir como ser el primer ser humano en toda la historia del planeta que estuvo en un lugar, para lo único que sirve es para decir que Colón no descubrió América. Nada más, es el único uso que tiene. Alguien dice, el infaltable aborigenista que dice 1492, el último año en el paraíso, y antes de que se arruinara todo, y cómo muestra la película esta sociedad paradisíaca. Ese paraíso donde había traidores, caníbales, o sea, qué divino. Otro paraíso igual de divino, de idílico que la España de las quemas de brujas. Colón murió sin saber que había descubierto un continente, tal como aparece en la película. Y puedo seguir largo rato. History Buff cita un pasaje de la película, me voy a detener en esto, donde Colón describe lo que le parece un paraíso terrenal y dice que así deben haber vivido nuestros padres en el paraíso, como los habitantes de San Salvador. Y cita en cambio un pseudo documental de propaganda inglesa donde muestra lo que fue realmente el encuentro entre los españoles y los indios, donde los indios se cortan con una espada y los españoles se ríen como villanos con mostachos y dicen va a ser fácil conquistar y masacrar a estos pueblos débiles inferiores. Desde luego, como hay contradicción entre la basura de propaganda inglesa y la película que muestra bien a los españoles, sin duda que los ingleses tienen que tener razón. Eso lo llaman un trabajo de investigación en ese video. Si uno busca los documentos escritos, se encuentra con que ese pasaje de la película, donde está Colón hablando en off, es una cita textual, palabra por palabra, de una carta de Colón al rey Fernando. O sea, son las palabras exactas de Colón, traducidas al inglés, únicamente. Es interesante un apunte que hace Colón en su bitácora, no en su correspondencia, donde señala que se encontró con unos indios que le parecieron que estaban más civilizados que los de San Salvador. Y es interesante ver los indicios que cita de esto. Uno, las mujeres no iban completamente desnudas, sino que llevaban una ropa de algodón. Dos,
tenían telares, fabricaban ropa, y eran comerciantes más agresivos y más astutos que los de San Salvador, que simplemente le daban a los forasteros lo que le pedían. Eh, Estos indicadores claramente remiten al mito de la expulsión del paraíso, donde Adán y Eva se fabrican ropas se dan cuenta que están desnudos y se fabrican ropas, y al mito de la expulsión de Caín, los hijos de Caín se dedican a la industria y al comercio porque tenían prohibido cultivar la tierra. Son claras influencias bíblicas de ese concepto. Y Colón no es un gran filósofo, no es un pensador interesante, pero su pensamiento sobre este tema es interesante porque es un eslabón perdido entre el mito del paraíso terrenal, el mito del paraíso perdido, y el mito del buen salvaje. Está en medio de los dos, tanto conceptualmente como cronológicamente. Está en el medio del mito del paraíso perdido y el mito del buen salvaje. Y es interesante leer lo que dice Colón para ver cómo se pasó de un mito al otro, cómo un mito se convirtió en el otro. Lo cual nos permite reconocer el mito del paraíso perdido como un reciclaje del mito del paraíso terrenal, el mito del buen salvaje como un reciclaje del mito del paraíso terrenal. Y no podía faltar Bartolomé de las Casas, el gran cronista del genocidio americano. A ver, no hay un pasaje de Bartolomé de las Casas que tenga de su brevísima relación de la destrucción de las Indias, que tenga comprobación independiente. No hay una sola crónica, que por cierto no fueron escritas todas por españoles, las crónicas de América, que respalda absolutamente nada de lo que dice Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas escribió ese libro como una obra de propaganda antiespañola. ¿Cuál era su objetivo? Que se reconociera a los reyes cristianos de América, aunque sean, cito, los peores tiranos que puedan imaginarse, los tiranos más brutales que puedan imaginarse, siempre y cuando sean cristianos, esos tiranos brutales, para eliminar a España como intermediaria. Castilla, vamos a hablar correctamente, eliminar a Castilla como intermediaria y poner los territorios descubiertos bajo el gobierno nominal de estos reyes indios y en realidad bajo el gobierno directo de la Iglesia, de lo que hoy llamamos el Vaticano, de la Iglesia como agente político, no como agente religioso. Esto que estoy citando es una teoría de conspiraciones inventada por alguien que quiere negar la brutalidad del genocidio americano perpetuado por los bárbaros conquistadores españoles, y es una mentira repugnante que debe ser negada y hay que elogiar el libro de Bartolomé de las Casas. No, estoy citando a Bartolomé de las Casas. En su correspondencia reconoce que ese es un libro de propaganda y reconoce por qué lo escribió. Y ¿saben una cosa? Esa correspondencia se edita junto con el mismo libro que toda esta gente lee. Oh, esto debe ser verdad lo que dice este hombre. O sea, junto con ese mismo libro se publican las cartas donde dice que es un libro de propaganda. Es increíble. El descubrimiento y conquista de América fue uno de los hechos históricos más complejos que han ocurrido. Y digo uno de ellos. Probablemente el hecho histórico más complejo de la historia. Y las interpretaciones de ese hecho son de un retraso mental increíblemente profundo, en un sentido o en otro. No ver
o no ver lo que tuvo de tremendo, lo que tuvo de terrible, o creer que todo fue terrible y que América era el paraíso perdido. Esas son, en un sentido o en otro, son de una estupidez infrahumana las interpretaciones del descubrimiento de América. Resulta que de este hecho importantísimo para comprender fenómenos como por ejemplo los países en donde habitamos, la mayor parte de los que están escuchando este video y yo, resulta que no tenemos un análisis mínimamente, no digo erudito, riguroso, no tenemos un análisis que no esté hecho por un completo imbécil de un hecho central importantísimo para entender quiénes somos. Alguien me dice que tiene un profesor que defiende la idea de un Estado global como medio para terminar con las guerras, como forma realista de lograr la paz, y me pregunta qué opino del tema. Esa idea es esencialmente kantiana. El primero que la desarrolló seriamente fue Kant en un libro llamado La Paz Perpetua. No digo que sea el primero que la pensó, pero Kant la desarrolló de modo riguroso, serio, no como sueño romántico. Ojalá viviéramos todos en un solo estado y no hubiera guerras. Kant la desarrolla como un proyecto serio. Y yo creo que no es verdad, yo creo que es un error. A ver, este estado global tendría que surgir necesariamente de los actuales estados nacionales. ¿Por qué? Porque son los únicos agentes políticos de peso internacional para constituir este estado global. Esto podría hacerse de dos formas: un imperio global, una federación global. Vamos a analizar ambas. El imperio global no tendría enemigos externos, lo que no quiere decir que no tendría enemigos internos. En su libro El destino de los imperios, John Gluck describe las etapas que atraviesa todo imperio y cómo se caen a pedazos, y nos encontramos con que históricamente los imperios no se han caído bajo las fuerzas militares de enemigos externos, se cayeron a pedazos internamente. Y no veo por qué el imperio global sería una excepción a esta regla. Y si hubiera un imperio global, al entrar en su fase de avanzada decadencia, surgirían los nacionalismos y empezarían a atacar al imperio global con, cito a Gluck, armas baratas y pequeñas: la bomba, el puñal, el revólver. Y vemos que esto coincide bastante con lo que le está ocurriendo a algunas potencias en nuestros días. Y la otra opción, la federación global, esta en principio sería más popular que el imperio global. No nos caería tan antipática, entonces sería más aceptada. Probablemente sería un poco más longeva que el imperio global. ¿Cuál es el problema? Que esta institución, esta federación global, nos exigiría sacrificios. Por ejemplo, pagar impuestos. Y a medida que pasara el tiempo, los inconvenientes de la federación global serían cada vez más obvios y sus ventajas serían cada vez menos apreciadas, porque todo el mundo vería a los beneficios de la federación global como algo tan natural como el aire, como el sol. Y pagar impuestos, por ejemplo, entre otras inconvenientes, para mantener a la federación global le parecería como que le estuvieran cobrando un impuesto al sol, un impuesto al aire. Esto lo vemos en nuestros días en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que tienen una inmerecida, injustificada mala prensa. A ver, el Fondo Monetario Internacional son usureros. Los usureros y los zombies no son las criaturas más simpáticas del planeta, pero
¿Cómo funcionaban las cosas cuando el Fondo Monetario Internacional no existía? Respuesta: los préstamos internacionales se hacían directamente de país a país. Se arreglaban entre el Estado A y el Estado B, sin intermediarios. ¿Y qué pasa si el Estado B no quería pagarle al Estado A lo que le debía? Que mandar una invasión militar para cobrarse una deuda era un procedimiento completamente normal, completamente rutinario. Hoy en día eso le pondría los pelos de punta a todo el mundo. ¿Por qué? Gracias a que existen instituciones con tan mala prensa como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La gente dejó de ver los beneficios de esas instituciones y ve únicamente sus inconvenientes, muy considerables inconvenientes. Pero ve solo los inconvenientes, no ve que esté obteniendo nada a cambio, porque lo que está obteniendo a cambio le parece natural, le parece como el sol, como el aire. ¿Y qué pasa cuando esta impopularidad llega al extremo? Cuando imaginemos esta hipotética Federación Mundial que después de un tiempo se ha vuelto natural y todo el mundo la ve como algo molesto, que está ahí para nada, no sirve para nada y exige un montón de sacrificios, que sería tan impopular como el Imperio Mundial. Y entonces la bomba, el puñal, el revólver. Volveríamos el surgimiento de nacionalismos y la destrucción interna de la Federación Global. O sea, no. Un Estado mundial no va a terminar con las guerras. Va a cambiar su aspecto. Va a haber otro tipo de guerras. Como nosotros no peleamos entre tribus con lanza y escudo. Va a haber otro tipo de guerras. Va a cambiar. Pero el conflicto es intrínseco, inherente a la condición humana. Y algunos conflictos que son demasiado numerosos, demasiado graves y que no tienen una salida pacífica obvia, se van a resolver a los tiros. Es algo que lo poco realista es pretender que esto en algún momento no va a ser así. Y desde luego esto no quiere decir, bueno, ya que existe la guerra vamos a arreglar todos los problemas a los tiros. No, vamos a tratar de no llegar a eso todo lo que podamos. Vamos a tratar de resolver pacíficamente todo lo que se pueda resolver pacíficamente. Donde se vuelve idealista, donde idealista en el peor sentido, el pacifismo, es cuando pretende que la guerra puede dejar de existir. Nunca va a ser el caso. Nunca va a ocurrir tal cosa. Y de hecho, ni siquiera sé si es deseable que ese sea el caso. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.